Bueno, pues esta vez nos visita una vez más en el programa, pues Osman Salazar. Hemos hablado ya con él de numerosas temas que han sido muy interesantes. Hemos hablado de este eje y esta conexión que existe entre el cerebro y el intestino y el corazón. Hemos hablado de cómo funciona precisamente todo el sistema nervioso cuando estamos dentro de un trastorno de ansiedad. Y hoy viene a acompañarnos para hablarnos de avances. Sabéis que ahora mismo está toda la inteligencia artificial, hay un montón de tecnologías y nos interesa entender cómo quizá técnicas de reciente, ahora hablaremos, porque a lo mejor algunos no son tan recientes, pero sí son técnicas que, bueno, de las que no se oye hablar tanto como otras y me gustaría que nos ayudase a matizar, a aclarar, a bucear por algunas de ellas y entender cómo todos estos nuevos descubrimientos nos van a servir o pueden funcionar precisamente como catalizadores en los diferentes trastornos que podemos ver de ansiedad. Pues además, no lo he comentado todavía, pero él es también tiene un podcast y lleva que se llama Tu cerebro al desnudo. ¿Cómo estás, Osman? Muy bien, Rubén, gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad que ya llevamos casi 2 años, Rubén, con el proyecto de Tu cerebro al desnudo. De hecho, te Sí, tuvimos también en calidad en calidad de entrevistado cuando lanzaste tu libro, muy buen libro, también. por cierto. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí vamos terminando el año y empezando el nuevo con mucha ilusión y muchas ganas. Bueno, ¿qué te parece si vamos buceando por algunas de estas técnicas? Vamos a hablar del neurofeedback, de la estimulación magnética transcraneal, hablaremos del CRISP y de la manipulación genética. Bueno, de algunas cuestiones que yo creo que son importantes y que vamos a ver dónde estamos en cada una de ellas. ¿Te parece que abramos el melón con el neurofeedback? ¿Podemos Me tratar de parece, definir qué es y en qué consiste? sí. Neurofeedback se le conoce como aquellas técnicas que se utilizan para poder obtener retroalimentación del cuerpo y que en base a ello podamos regular nuestro cerebro y que nosotros lo notemos en cómo funciona nuestra mente. Por ejemplo, nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo y procesos cognitivos como la voluntad, como la conducta, los hábitos, etcétera. Entonces, definido en una frase es recibir retroalimentación del cuerpo para cambiar el funcionamiento del cerebro y de nuestra mente. Ujú. Lo que pasa es que estaríamos hablando de diferentes tipos de mensajes, ¿no? Porque entiendo que hay un neurofeedback que se basa más en constantes vitales, en, pues, bueno, el latido cardíaco podría ser un neurofeedback, ¿no? Un reloj de estos de pulsera que existen ahora y que nos están dando algunos matices, como puede ser no solamente la frecuencia cardíaca, sino la variabilidad cardíaca, o ¿eso ya es neurofeedback? Podría catalogarse como una especie de neurofeedback. ¿Por qué? Porque, de hecho, justamente lo que tú mencionas, la medida de estrés basada en la variabilidad cardíaca, Ujú. es, es una técnica no invasiva que te da información acerca de qué tan vulnerable está tu sistema nervioso autónomo ante la interacción con el medio. En otras palabras, qué tan exagerado está, o que, perdón, qué tan propenso está a reaccionar exageradamente ante una interacción con el medio. Normalmente, si tú estás tranquilo, relajado y no estás tenso, salvo que recibas un susto, no deberían de ser los avatares de la vida cambiar tanto la frecuencia cardíaca desde una línea basal. Por ejemplo, si tú subes sin hacer ejercicio propiamente dicho, si tu corazón aumenta su frecuencia en 30 o 40 latidos por minuto en condiciones no de ejercicio, ante una emoción, ante una decisión, etcétera, en un periodo de tiempo muy corto, y si esa variabilidad se mantiene, ya se consideran como niveles de estrés leve y si vamos subiendo la frecuencia, moderado o elevado. Ujú. Entonces, eso es un aspecto. Otro aspecto es la línea basal de tu frecuencia cardíaca. Independientemente de que seamos sedentarios o no, una persona sana debería tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Si no tienes patología cardíaca o del sistema vascular
y estás por encima de 90 y con un punto de corte por encima de 100, que ya estás con taquicardia permanente, quiere decir de que estás en un nivel de estrés patológico que te expone, ya te podrás imaginar, a una serie de efectos adversos a nivel corporal. Pero específicamente en el neurofeedback es a través de vigilar cómo siente tu cuerpo, principalmente el proceso de la interocepción, Ujú, técnicas como la respiración, la conciencia, la toma de conciencia de la frecuencia cardíaca, de los ritmos intestinales, de la tensión muscular, de la postura, entre otros, lo que te permite es literalmente una retroalimentación para poder modular y modificar tus estados internos, específicamente, ya sea tu nivel de estrés, tu nivel de activación autonómica, que básicamente significa qué tan propenso estás a estresarte, o tu velocidad, ritmo e intensidad de procesamiento de información, lo que conocemos como pensamiento. ujú. Claro, es importante esto porque diríamos que el neurofeedback lo que nos da es algo, una marca en la que poder basarnos, ¿no? Porque si no, muchas veces, fíjate, yo lo que observo en muchos de los pacientes es que no son muy conscientes cuándo están tensos y cuándo están relajados. O cuando son conscientes es cuando tienen un pico muy grande de ansiedad. Pero la mayoría de la parte del día, por lo general, no tienen tanto esa conciencia. Y entiendo que el neurofeedback nos aporta precisamente esa conciencia al proporcionarnos una marca, al proporcionarnos un modelo, ¿no? Definitivamente, son marcas objetivas como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la excursión de la respiración, que normalmente no nos damos cuenta que estamos respirando de forma muy superficial y nos estamos ahogando, por ejemplo. De hecho, yo recuerdo cuando empezaba a hablar en público en el podcast, llegaba al final de las palabras con un estrés, no sé si te pasó en su momento, pero es Sí. muy común y no te das cuenta de que una respiración de un volumen corriente mínimo, es decir, de poca amplitud, ya traduce que estás estresado, que respires más veces. Y eso significa la percepción del levantamiento del tórax y la sensación de ahogo significa que estás estresado. La frecuencia cardíaca, que se percibe más como la sensación de latido, significa de que estás estresado. El nivel de tensión muscular y el más identificable es el dorsal ancho, que es el músculo de la espalda, los trapecios y el esternocleidomastoideo, los del cuello, son los más fácilmente identificables y todos en algún momento, cuando estamos en la silla, vemos el cambio de postura, grado de tensión muscular. Y esto a nivel del día a día traduce lo que veríamos en un set de investigación o de práctica clínica. Y siempre pongo el ejemplo del polígrafo. El neurofeedback básicamente te sirve como si tú estuvieses siendo medido por un polígrafo que mide tu impedancia eléctrica, mide qué tanto sudas, tu frecuencia cardíaca, tu grado de tensión muscular, etcétera. Y es básicamente mediante esas premisas que tú seas capaz de monitorizar tu línea basal y tu respuesta ante determinadas circunstancias, evitar caer de forma reactiva en una espiral ascendente emocional, normalmente, como bien dices, un episodio de ansiedad e incluso en algunas ocasiones un ataque de pánico. Depende de la intensidad que esto tenga. El neurofeedback combinado con esa atención plena del mindfulness son dos elementos distintivos, porque la atención plena es concentrar tu atención y el neurofeedback es las variables que estás midiendo te permiten detectar cómo está cambiando tu cuerpo en respecto a una situación y cambiar la respuesta cerebral y en consecuencia mental a ese proceso. Ese es el objetivo, monitorizar a través de la atención plena y detectar los cambios a través del neurofeedback para establecer medidas correctoras que te saquen de ese círculo vicioso, de ese círculo de retroalimentación positiva. Ujú. ¿Y cuáles son las medidas que son las más comunes, usuales? Lo que estabas comentando, por un lado estaríamos hablando de la frecuencia cardíaca, has hablado también de la frecuencia respiratoria, del nivel de tensión muscular, hablabas antes de algo parecido al polígrafo, es decir, un polígrafo no detecta si hay una verdad o una mentira, detecta el nivel de No, ansiedad que tú tienes, ¿no? Frente a esto. Entonces, exacto. ujú. ¿Qué otras Es muy medidas? fácil seguirlo de arriba hacia abajo.
Por ejemplo, lo primero, y que pocas veces nos damos cuenta de ello, el grado de tensión ocular, es decir, esa sensación de tensión que tenemos por detrás de los ojos, aquí a nivel de los temporales, que esto cuando lo ves, por ejemplo, si estás dormido, se mide mediante un electroculograma, eso denota el estado de tensión que tienes. Otro es el estado de tensión aquí a nivel de la glabela, que Ajá. es el que normalmente cuando estás poniendo atención, estás estresado, eso de fruncir El ceño. Ujú. el ceño, y entonces vas con básicamente la tensión de los músculos de la mímica. Cuando notas, cuando pones conciencia de la cara tensa. Luego, siempre bajando el grado de sequedad de las mucosas, en donde más lo notas es en la boca. Cuando te quedas sin saliva, significa que hay una respuesta al estrés, porque básicamente retira el estímulo a nivel de las mucosas. Entonces estás notando que te estás quedando sin relajación. Sigamos bajando. A nivel de la musculatura, toda la musculatura por detrás de la nuca, esternocleidomastoideos y trapecios, traducen el estado de tensión muscular. Y a nivel, enfrente, raíz de nariz y tórax, frecuencia cardíaca y la amplitud de la respiración. Son dos cosas distintas. Una cosa es la velocidad y otra cosa es qué tanto aire inspiras o expiras. Luego, frecuencia cardíaca y y la frecuencia de pulso, qué tan rápido va el corazón, la sudoración, si estás sudando o no, y luego, que estos son más difíciles de medir, ya son como más avanzados, son estos estadios internos de cómo están respondiendo tus vísceras, principalmente el tracto gastrointestinal, concretamente a nivel del estómago e intestino, que son los que producen esos grados de contracción o cambios de motilidad y que esos son bastante más difícil, uno, de detectar y, por supuesto, segundo, de modificar. Pero son como primeras vías de abordaje para darte información acerca de cómo está tu cuerpo, ya que normalmente van apareciendo de forma escalonada. Primero, lo primero que cambia es la frecuencia respiratoria. Eso es el patrón que más detectamos. Lo segundo que cambia es la tensión muscular. Lo tercero es la frecuencia cardíaca y el cuarto es la sudoración y la cantidad de líquido en mucosas. Ujú. Requiere estar monitorizando constantemente, también es verdad. Claro, no sé si en sí es una práctica que uno podría, ¿no? Con todos estos aparatos que tenemos nuevos y con todas, podría hacer en su casa, también como curiosidad, o siempre es necesario pues una supervisión también dentro de un laboratorio, dentro de un sistema, un paquete computerizado. Claro, evidentemente el Internet de las cosas permite que, aunque no tengas el set de un laboratorio, se monitoricen ciertas variables. Sin embargo, yo siempre explico que en base al neurofeedback es como tú llevarte el principio, no tanto la maquinaria, sino que el principio de lo que se va a medir allí cuando tú vas a un laboratorio, ¿no? Tú en un laboratorio mides con precisión concentración de gases, etcétera, etcétera. Mientras que en la vida diaria, básicamente lo que te está diciendo es, llama tu atención a precisamente esos procesos que estás midiendo en el laboratorio. De hecho, cada una de las cosas que te he dicho, si bien es cierto que puedes utilizar un aparato muy caro para monitorizarlas, no es indispensable. De hecho, incluso la frecuencia cardíaca, si quieres un número, por supuesto, pues puedes utilizar una pulsera o un reloj que te la mida, pero básicamente, incluso con ponerte la palma o con medirte el pulso, puedes estimar qué tan rápido va. En otras palabras, pueden ser tech-free el neurofeedback. Ujú. Evidentemente, antes de meterte a considerar maniobras avanzadas de retroalimentación que pongan en riesgo su salud, sí es recomendable, uno, el consultar con un médico, descartar patología estructural, eso es importantísimo, tanto cardíaca como vascular. Y segundo, quizá un asesoramiento inicial donde se mida la línea basal con estos aparatos para que tú tengas una información y luego puedas monitorizar en casa. Pero no es indispensable utilizar todo ese aparataje. Perfecto, venga, vamos con otro tema que siempre bueno, que me llama bastante la atención, que es esta simulación magnética transcraneal, ¿no? Porque ha resultado ser una técnica que no es invasiva. Antes, cuando todavía no habíamos empezado el programa, hablaba contigo acerca de las operaciones y cómo en determinadas operaciones, bueno, pues existe la posibilidad de operar mientras el paciente está despierto y el paciente nos puede dar cierta información porque vamos
tocando diferentes áreas para entender que no están dañadas. No entiendo que se tocan diferentes áreas no para que se produzca algo, sino para que nos dé la información de que por lo menos esas áreas durante esa operación han estado más o menos intactas. Pero he aquí que llega la estimulación magnética transcraneal que no sé si quiere hacer esto mismo, pero no siendo una técnica invasiva. Me gustaría que me dieses un poco tu opinión acerca de esta técnica, de cómo se ha usado, sobre todo con respecto a qué trastornos se ha usado. ¿Cuál sería para ti tu sensación de si es efectiva, etcétera? Claro, yo creo que hay dos técnicas, no solamente la magnética, está la estimulación eléctrica transcraneal, que de hecho es la más utilizada, debido a que desde el punto de vista logístico es más fácil pasar una corriente eléctrica pequeña Ujú, que un campo magnético. Entonces, desde el punto de vista físico, unas pequeñas bases, toda corriente eléctrica que se mueve genera un campo magnético a su alrededor y todo campo magnético en movimiento genera una corriente eléctrica. Y pues eso es una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, que es el electromagnetismo. Entonces, antes de llegar a la magnética transcraneal, en cuanto a la estimulación eléctrica transcraneal, ¿qué es lo que se persigue? El cerebro tiene circuitos excitadores e inhibidores. Conocer específicamente qué circuitos son los que son estimuladores para determinada acción o determinada función y cuáles son inhibidores, de ese patrón y de ese balance depende para qué se vaya a utilizar. Por ejemplo, en el caso de trastornos de ánimo refractarios, normalmente tienen una hiperfrontalidad, es decir, una gran sobrecarga del lóbulo frontal. Lo que pretenderías con la estimulación eléctrica es disminuir ese grado de activación frontal, vamos, literalmente para relajar al paciente, ¿no? Para que esté más tranquilo. Y dentro de las cosas que la estimulación, perdón, que la corteza prefrontal hace es el análisis de escenarios, el pensar en el futuro, la rumiación, etcétera, es porque hay una gran activación de la corteza prefrontal, específicamente la dorsolateral para rumiaciones y repeticiones constantes de escenarios, o la ventromedial para estados anímicos, de lectura de estados internos más negativos. Cuando se aplican corrientes a estas áreas, se modulan, se moderan las respuestas y disminuyen la intensidad de estas manifestaciones. Eso en cuanto a estado de ánimo. También para la función motora, por ejemplo, en pacientes con manifestaciones incipientes de enfermedad de Parkinson que tienen dificultad de la movilidad, también ha demostrado que mejora el gesto. De hecho, incluso en pacientes que están en rehabilitación después de una cirugía o después de un daño cerebral adquirido, sea por ictus o por traumatismo craneoencefálico o patología oncológica, tumoral, este grado de estimulación puede favorecer el aprendizaje del gesto al hacer que se activen más neuronas con la ejecución de cada movimiento. Es decir, también tiene su aplicación en el campo de la rehabilitación y la neurorecuperación. Y luego, el nivel de evidencia cada vez es mayor, aunque hay que reconocer que la variabilidad también es mayor, está en el campo del alto rendimiento o el alto desempeño. Por ejemplo, cuando se hacen tareas que requieren de una precisión manual muy alta y básicamente apagar el ruido mental, no requieres que la forma voluntaria de ejecutar un gesto se interponga. La estimulación también favorece esto al apagar esa voz interior, si lo queremos decir así, o apagar ese ruido interno. De hecho, las primeras de, el Departamento de Investigación Avanzada del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Y eran los francotiradores. Al apagar ese ruido interno, como por ejemplo, qué decirte, su monólogo interior, etcétera, etcétera, les hacía ser más precisos a la hora de disparar en distancias incluso más largas. La pequeña vibración hay que alinearlo con el latido cardíaco, la respiración y una serie de variables motoras, además de un estado psicológico muy relajado para poder dar en el blanco a cada vez más distancias, ¿no? Entonces, en la ejecución de gestos alto rendimiento o en la toma de decisiones,
De hecho, hay, por ejemplo, muchos CEOs de empresas que en Estados Unidos están yendo a ir a la estimulación con la finalidad de disminuir la sobrecarga cognitiva que genera ese análisis constante de la corteza prefrontal. Por decirte algunos de los campos en los que va. Uno, estado de ánimo. Dos, rehabilitación. Tres, aprendizaje de actividades motoras. Y cuatro, en teoría, mejoramiento de rendimiento a nivel ejecutivo. Vale, se me ocurría ahora una pregunta así en voz alta, porque entiendo que los efectos de esa estimulación se producen mientras se está realizando esa activación. Me Exactamente. pregunto también qué es lo que pasa cuando esa activación ya no se da, ¿se pierden esos efectos? ¿O hace falta tener, o existe la posibilidad de tener algún tipo de aparataje portátil que pueda realizar precisamente esta función? Pues mira, has hecho una pregunta muy pertinente porque efectivamente en el momento en el que se retira la estimulación, los efectos ya no están, tanto de la estimulación eléctrica como de la magnética. ¿Cuál es entonces el objetivo de esto? El objetivo es para todos los campos, mientras tú estás haciendo la actividad en cuestión a través de la estimulación, la idea son principalmente producir tres efectos. El primero es el cambio del balance electroquímico. Ese ya lo hablamos. El segundo, y aquí viene lo importante, es que empiezas a inducir una modificación de los receptores precisamente para esos cambios bioquímicos a nivel de neurotransmisores. Empiezas a tener cierta neuroplasticidad a nivel sináptico. Y cuando vas asociando la estimulación con la ejecución del gesto, la práctica en cuestión, repetida en el tiempo, vas facilitando esa conectividad y esa vía neuronal a mediano o largo plazo. Entonces, la idea es como transponer, ayudar a que esa vía neuronal se construya de forma más rápida al desbloquear, al quitar las barreras cognitivas que normalmente se interponen en el aprendizaje de esa nueva función. Una vez aprendida, ese balance seguiría por sí mismo. Ahora bien, como tú bien dices, lo ideal sería que anduvieses con un casco que justamente tú pudieras ir manipulando a voluntad. Claro, Entonces, pero no, no no, se ha entiendo, no, pensado en ello, ¿eh? Se ha pensado sí, en ello, se ha pensado en ello incluso, sí, sí. claro. Sí, sí, es que sería un poco esta historia, ¿no? La que me parecería que podría ser también muy interesante. Claro, para hacerte un poco la analogía, no es del todo exacta, pero sí válida. Cuando alguien va a terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, y se le asocia además una medicación, puede ser un ansiolítico, un antipsicótico, etcétera, mientras tú estás ejecutando la terapia y estás consumiendo la medicación, la idea es que que se produzca ese cambio, tanto de Ujú. balance de neurotransmisores como de vías, y en el mediano plazo ir retirando la medicación y que la terapia haya producido ya esos efectos, ¿no? Es parecido lo que se persigue, solo que en vez de utilizar una sustancia química, son fenómenos físicos, eléctricos y magnéticos. Muy interesante. Vamos con otra que a mí esa también me tiene muy fascinado, que es esto de toda la manipulación genética. El CRISP, eso ya me parece un poco desde que, bueno, hay una de mis películas favoritas es Gattaca, no sé si la Sí, conoces, sí, ¿no? sí, por supuesto, claro, Yo claro. es fan de esa película. Y bueno, pues me llamaba mucho la atención cuando empiezo a descubrir hace ya poquitos años, porque no lleva mucho, la posibilidad de poder modificar. Tenemos el mapa genético hecho, pero la posibilidad de realizar una terapia genética, una terapia génica. Es decir, Claro, actuar sobre los propios genes, ¿no? Como si tuviésemos la posibilidad casi de recortar parte de información. Ahora me explicas un poco bien, podemos explicarlo de forma que sea fácil de entender, pero cómo podemos recortar fragmentos de información y, y entiendo, esto es como pegar un celo, o sea, esto es como pegar esto es como pegar un fragmento, colocarlo, esto es como un Lego. ¿Qué es esto del CRISP? la verdad que es muy interesante porque hay distintos pasos, ¿eh? Por ejemplo, te voy a decir el más impresionante a mi juicio. Hay un profesor de la Universidad de Stanford
que justo tiene una charla TED reciente, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero se llaman organoides, es organoids y ensembloids. O sea, es organoides y vamos a decir ensembloides. Y lo que básicamente hace es, de personas sanas para los controles, te cogen células de la piel, no de la piel propiamente dicha, porque es el del tejido subcutáneo, y en el tejido celular subcutáneo tenemos una concentración de células madre elevada o de células no totalmente diferenciadas o fácilmente inducibles a cambiar. Entonces, son células del ectodermo que derivan de las tres membranas embrionarias, que son ectodermo, endodermo y mesodermo. Pues la piel y los nervios están ahí juntitas. Ujú, Entonces, le meten en un caldito bioquímico en donde precisamente va esta, que es la transcripción inversa. Básicamente es como que si fuese un virus, para que nos entendamos, sí, sí. detecta el material genético y le da para atrás, como regresar en el tiempo No. a un estado de diferenciación menor y transforman una célula subcutánea de la piel en una célula neuronal. Ojo, las ponen en otro caldito de cultivo con una serie de factores neurotróficos y estas se van uniendo y van Ujú, viendo y vas estudiando la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, que es cómo se cambian cómo se transcribe ese ADN, cómo se traduce a proteínas y cómo se van uniendo. Atento al dato. Y luego juntan esas células cerebrales, de células de la piel, sacan células de cerebro, luego inducen células medulares desde la piel, ¿eh? Células sí. medulares y luego células musculares, que ese es un paso más jodido, porque tienen que transformarla en una célula muscular. Algunas veces cogen células de músculo y otras veces un paquete de músculo y subcutáneo. Y luego, atento al dato, pegan células organoides cerebrales y organoides medulares y ven que empiezan a generar puentes neuronales. Y cuando les meten el músculo, una descarga eléctrica en el cerebroide que pasa al grupo de células mieloides y luego la musculoide se contrae. Es la hostia. Entonces, básicamente, mira, hay una película que se llama Life, Ajá. sí, Life del 2017, donde hay un monstruo ahí que se llama Calvin, que cada una de las células era fotosensible, como si tuviese ojos, era quimiosensible y electrosensible, como si fuese neurona, y se contraía como si fuese un músculo. Todas sus células tenían esa peculiaridad. Luego se convierte en un monstruo y lo de siempre, la ficción. Pero el punto aquí es que hemos llegado a ir estudiando los cambios a través de, no, ya no te digo de ir insertando y pegando, que ahora voy a tu pregunta, sino que ya literalmente crear pequeños cerebros, pequeñas médulas y pequeñas uniones neuromotoras o mioneurales. ¿Y cómo se hace eso? Ahora sí ya vamos a la edición. Como tenemos el genoma, tú dices, bueno, esta serie de pasos nos producen estas proteínas que hacen que una célula pase de aquí para acá. Entonces, si nosotros vamos cambiando esa transcripción a voluntad con ciertas sustancias, pues podemos ir cambiando esos estadios neuronales. Y Ujú. eso se está estudiando, por ejemplo, para el espectro autista, que como sabes hay múltiples Sí, sí, eso sí enfermedades lo he estado mirando. genéticas allí. Entonces, por ejemplo, tú puedes coger a un paciente sano y a un paciente con síndrome de Timothy, por ejemplo, es una variable genética sencilla del espectro. Y entonces tú puedes darte cuenta cómo es que se dan esas conexiones y son muchas. O sea, genera muchas conexiones y como tú bien sabes, en el espectro autista, la poda sináptica es la que está jodida. De hecho, el cerebro de los autistas es más grande y tiene más neuronas y más conexiones. Mm. Literalmente tienen más cerebro que una persona no autista. Pero más dificultad para entender lo que es importante de lo que no, ¿no? Que ese es el... Exactamente. Entonces, el CRISP, básicamente, ¿qué es el CRISP? Es utilizar la maquinaria metabólica genética para hacer ingeniería biológica reversa o inversa para modificar los distintos estadios de desarrollo e ir manipulando las líneas de diferenciación celular a voluntad, más o menos. Es impresionante. O sea, creo Sí, que de todo, esto es lo que realmente más impresiona. claro, porque esto, si fuésemos yendo hacia la práctica, ¿qué cosas nos permitiría hacer? Lo primero y siempre doy esta explicación cuando me preguntan esto, es una cosa, es unos ensambloides, que así les llaman ellos, o organoides de 2 o 3 millones de neuronas, ¿vale? Son muchas, lo sé.
a el cerebro humano que tiene 86.000 millones en promedio y que cada célula tiene de 1.000 a 10.000 conexiones. Y entonces en órdenes de magnitud muy jodidos. Sin embargo, a medida que vas aumentando la complejidad de estas uniones, te permite ir estudiando distintos estadios de desarrollo. Por ejemplo, no te digo que te vayan a hacer un cerebro nuevo, pero por ejemplo, cuando se toman células de hipocampo de rata y hacen estas, se dan cuenta que empiezan a aprender y guardar memoria. Esa es otra investigación de este mismo laboratorio. Literalmente puedes ir estudiando los mecanismos de cómo aprende el cerebro humano. De hecho, luego de estudiar cómo son estas reacciones, las ponen en simulaciones de inteligencia artificial, que sabes que pueden hacer billones de permutaciones por segundo, y luego crean un modelo de cómo sería el aprendizaje de los elementos más sencillos, motores sensitivos del cerebro de los mamíferos más pequeños, pero si vas creciendo en órdenes de complejidad, vas a ir decodificando. O sea, aquí es el cerebroma, podría decirte así, no solo es el conectoma, cómo se conecta el Ujú. cerebro, que no lo tenemos, sino que cómo son las vías metabólicas que hacen que se diferencie cada célula. Hay más de 3.000 tipos de células diferentes en el cerebro, lo que pasa es que las llamamos neuronas, células gliales, y las células que ahora ya sabes que se ha descubierto un nuevo tipo, que es una célula glioneural que tiene funciones de ambas, pero hay más de 3.000 tipos de células cerebrales. Es todo, todas las vías metabólicas una a una de cómo se diferencia una célula en esas 3.000. Ese es el santo grial del cerebro y cómo cada una de ellas va dirigiendo esa orquesta hasta producir un cerebro. Lo que nos permitiría es ir viendo cómo se va desarrollando un hipocampo. Por ponerte un ejemplo, se Claro. podría ir sintetizando un hipocampo, se podría ir sintetizando una corteza prefrontal por aquí, un cerebelo por allá, un tronco cerebral por allí, y a lo mejor encontrar la forma de inducir, por ponerte un ejemplo, en Parkinson. Ahora mismo tú pones estimulación cerebral profunda o tienes que introducir la medicación en levodopa para que luego cuando pase produzca dopamina, porque la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, pero luego a lo mejor y puedes con células del paciente volver a crear neuronas que produzcan nuevamente la dopamina en la sustancia negra y curar el Parkinson. Mm. Por ponerte un ejemplo, o curar una serie de enfermedades degenerativas que ocasionan una degeneración de las células que producen cierta sustancia. Y literalmente puedes empezar a curar esas enfermedades degenerativas cerebrales, que ya sería la hostia. Sí, sí. Y como cuarto pilar, yo estoy muy interesado en el mundo cyborg, ¿sabes? O sea, es decir, mira, esto, un amigo Emiliano Brunner decía, pero claro, ¿cuándo te crees? Porque el cyborg parece una cosa que tiene que ver con la alta tecnología, ¿no? Y que tiene que ver, pero él decía, y yo estaba muy de acuerdo con él, ¿no? Como Rubén, él es paleoneurobiólogo, ¿no? Y él contaba y decía, mira, yo creo que el primer cibor surge en el primer humano que empieza a coger una piedra, cuando empieza a coger un instrumento que es ajeno a su cerebro, con el que puede instrumentalizar el mundo, con el que pueda interactuar a través del mundo, ahí creamos la primera, la primera conexión entre máquina y cerebro, ¿no? Una simple Claro. piedra, ¿no? Entiendo que toda esta relación ha ido complejizándose cada vez más, la tecnología cada vez está alcanzando pues cotas más altas, pero entiendo que igual que existen marcapasos, Ujú. existen marcapasos que nos ayudan a controlar el latido cardíaco, también hay sus homólogos, ¿no? A nivel cerebral, o podrían existir esos homólogos a nivel cerebral. Esto es una cosa ya que tenía así simple curiosidad, ¿no? Y que se hace porque sí que se ha probado alguna vez, ¿no? Antes de la estimulación magnética transcraneal, sí que debían existir este tipo de aparatos, ¿o no? Me Sí, pregunto. sí, sí. De hecho, son de uso regular. Por ejemplo, te diré lo que es de uso regular en la práctica clínica habitual hoy por hoy. Mi compañero Víctor González en el Hospital Son Espaces es el que lleva la estimulación cerebral profunda. Entonces, él coloca electrodos de estimulación, es decir, unos cables dentro del cerebro que luego se sacan por debajo de la piel y van conectados a una pila y son electrodos de estimulación multimodal. Quiere decir que tiene distintos pedacitos, distintas partes
ese electrodo que puede generar distintos campos eléctricos de diversa intensidad para poder estimular distintas zonas en el radio de acción que tiene. Obviamente se implantan con una precisión neuroquirúrgica propiamente dicha, ¿no? ¿Qué enfermedades se pueden tratar con esto? Trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson, temblor esencial, por ejemplo, distonías, pero también se aplican a psicocirugía y cada vez las indicaciones van aumentando. Por ejemplo, depresiones mayores, trastorno obsesivo compulsivo, anorexias refractarias, o sea, trastornos de la alimentación. Y aquí viene un aspecto muy importante. Como se vaya a la mierda el patrón de estimulación, un paciente con TOC, tú lo puedes pasar a una fase en la que vaya a usar todo lo que tiene, ¿no? No Mm. viene tanto como que tú lo manipulas con un botón, pero casi, pero Ajá. casi. Entonces, esto es lo que se hace en la práctica clínica habitual. Hoy por hoy, esto que se hace todos los días en todos los hospitales del mundo. ¿En qué estamos avanzando? En la neuroprostética. Elon Musk tiene Neuralink y es implantar en el cerebro, sobre todo de personas que han perdido una extremidad, para que puedan mover con su cerebro pues, una prótesis metálica y poder coger objetos. Esto ya se hace. Ya existe la primera persona que puede teclear, le hace falta una mano y puede teclear con un brazo robótico en un teclado. Entonces, y ya puede coger objetos a voluntad. También se está haciendo para personas que no pueden, que no ven, gracias a implantes en la zona occipital y con láminas que, fotosensibles, ir reconstruyendo patrones como del color rojo, del color azul, ciertas formas, ciertas siluetas, ciertos movimientos, porque la construcción de todos los sentidos es ya sea tonotópica, visuotópica. O sea, lo de topismo quiere decir que cada modalidad sensorial tiene distintas partecitas que están en distintas áreas del cerebro y cuando trabajan de forma integrada es que creas una imagen, un sonido, etcétera, ¿no? Pero ya estás avanzando en implantar en distintas áreas del cerebro para ir recuperando modalidades sensoriales que personas han perdido. La Ujú. neuroprostética cada vez va más adelante. Personas con daño medular. Hay personas con sección medular completa que se le coloca una distribución de electrodos por encima del daño, una distribución de electrodos por debajo, una en la corteza cerebral y luego una prostética asociada a un algoritmo de inteligencia artificial y mediante un cuerpo de ingenieros esa persona puede volver a andar. De hecho, ha sido una publicación en Nature del año pasado en la que el primer paciente logró andar después de una sección medular completa Joder. gracias a un Mm. exoesqueleto, ¿vale? Es decir, cada vez más ese mundo cyborg al que haces referencia va siendo más realidad y menos ficción. Primero, tienes electrodos metidos dentro de la cabeza. Segundo, tienes implantes que van recuperando modalidades sensoriales y movimientos. Y tercero, las conexiones que antes consideraba que eran completamente perdidas, ahora se encuentran nuevas formas de ir sorteando esos escollos. Así que eso está solo que comienza, porque aquí tenemos tres tecnologías que están convergiendo. La primera, el desarrollo de la potencia de computación e inteligencia artificial. Cada vez se pueden simular más y más y más escenarios y los algoritmos de interpretación de los patrones eléctricos y bioquímicos cerebrales que dan una respuesta, un pensamiento, una emoción o un movimiento, se pueden ir perfilando cada vez más. Es decir, hablando fácil, cada vez hay más formas de poder interpretar cómo tu cerebro codifica la información. Segundo, cada vez se pueden hacer implantes más y más y más pequeños con efectos cada vez más y más y más precisos. Y por último, en el aspecto genético, puedes ir haciendo ese híbrido entre tecnología, entre neuronas de silicio y neuronas Ujú. de carbono. Así que queda mucho por explorar en esta área. Mm. A mí me parece muy apasionante todas y quería recorrer contigo, ¿no? Algunas de todos estos avances porque, porque me parecen que, por supuesto, está todavía falta mucho desarrollo, pero me parece que nunca estamos parados. Es decir, que siempre tenemos la posibilidad de optar por otras opciones, de poder observar otras realidades. Los trastornos avanzan, pero la tecnología y también, ¿no? Y la manera de afrontarlas también. No siempre tenemos que recurrir a las mismas fórmulas, porque afortunadamente cada vez tenemos más
neuroplasticidad en todos los sentidos, ¿no? Bueno, Definitivamente. sí, y quería agradecerte también esta charla, que ha sido, ha sido para mí muy interesante porque me ha permitido también dar voz a algunas de las dudas que tenía yo y que tenían también muchas otras personas. Pues mira, yo terminaría, Rubén. Mira, hay un libro que justo lo estaba buscando ahora para proveerte el nombre del autor. No sé si ya tendrá su traducción en castellano. Se llama The Tailored Brain, o sea, Tailored, Ujú. The Tailored Brain. La autora se llama Emily Willingham y esta habla acerca de cómo vamos creando cerebros a medida. Es decir, el primer nivel es esto que hemos hablado, neurofeedback. Bueno, lo primero es un estilo de vida saludable, mindfulness, atención plena, meditación, etcétera. Bueno, te acabas la industria del bienestar y entonces ya entras a la siguiente parte de, por ejemplo, asistencia con estimulación eléctrica o estimulación magnética y también te ayudas con los psicodélicos y con sustancias que modifican el patrón. Como bien sabes, el nivel de evidencia ahora de los psicodélicos está siendo cada vez más mayor y relevante en aspectos como, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, depresiones refractarias, etcétera. Lo que ella presenta es un concepto que estamos llegando al punto de construir cerebros a medida o de mediante distintas terapias técnicas y herramientas de ir modificando el nuestro a medida. Y es un concepto que está dista mucho de ser realidad, pero que cada vez es menos. O todo el trabajo con la psilocibina, con el Por LSD, supuesto, etcétera, etcétera. claro, Creo que, de hecho, no lo he cogido porque es que es para abrir otro melón. O sea, eso sí es para un programa exacto. entero. Es que te invitaré si te Claro, pero apetece. te dejo, por supuesto, yo encantado, pero te dejo aquí la perspectiva de ese cerebro a la medida, ese tailored brain, que cada vez más gente lo busca con los recursos que tiene. Y la ciencia y la tecnología está proveyendo las herramientas para perseguirlo y alcanzarlo. Bueno, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Ya vamos por el tercer programa y esperemos que haya un cuarto. Orman, Gracias a ti por la invitación. un abrazo.